Gloria a Dios, bendito su nombre, Señor. Hoy nos toca el capítulo número 5 del libro de Deuteronomio. Nos toca el capítulo número 5 del libro de Deuteronomio. En el nombre del Señor Jesucristo, Padre amado, leemos tu preciosa palabra. Dice, tiene por título los 10 mandamientos. Llamó Moisés a todo Israel y les dijo, oye, Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprenderlo y guardarlo para ponerlo por obra. Y aquí vamos a detenernos, aquí de una vez en el primer versículo. Aquí vemos para conocer más a nuestro Padre, a nuestro Dios, el Todopoderoso, y para entender también su palabra. Aquí vemos cómo Dios se enfatiza. Dice, llamó Moisés a todo el pueblo de Israel y les dijo, oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio, oye en vuestros oídos, aprenderlos y guardarlos para ponerlos por obra. Miren cómo dice, oye, los manda, oye, presten atención a cada uno de estos estatutos, presten atención a la palabra de Dios, presten atención a lo que está escrito en la palabra, porque la palabra son espíritu y son vida y no vuelve vacía. La palabra de Dios es vida, es Dios mismo, la palabra de Dios. Entonces, que ellos prestaran atención a esos estatutos, decretos que él iba a pronunciar en ese momento. Dice, hoy en vuestros oídos. Entonces estamos viendo que es responsabilidad de nosotros que nosotros aprendamos la Biblia, la palabra del Señor. Es responsabilidad de nosotros, como tuvimos también ayer comentando, de enseñarles a los hijos, a los nietos. Muchas veces nos preocupamos, los padres se preocupan, se enfocan en enseñarles a los hijos tantas cosas, que aprendan idiomas, otros idiomas, que aprendan esto, que aprendan tantas cosas, pero no se preocupan porque los niños vayan creciendo, aprendiendo la palabra, que vayan conociendo lo que Dios, las maravillas, lo que Dios, los milagros, las proezas, todo lo que Dios hizo en la palabra del Señor, pero también lo que Dios ha hecho en cada vida, en esa familia, en el hogar, en el matrimonio. Eso es responsabilidad de nosotros, enseñarle a los hijos y a los nietos. Y dice, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprendedlos. Es un mandato, aprenderlo. A veces una persona, un hijo o una hija de Dios tiene 20 años en el Evangelio y casi ni lee la Biblia. No sabe qué es lo que allí está escrito, no sabe qué es lo que dice Dios allí en su palabra. Por eso es que continuamente está ofendiendo a Dios. Dice la Biblia, mi pueblo perece o peca porque le faltó el conocimiento. Entonces es responsabilidad de nosotros aprender de la palabra del Señor, conocerla. Hay personas, hijos, que siempre cuando hablo, hablo del pueblo de Cristo. Hay hijos, hijas de Dios que se la pasan, que son estudiosos, que leen libros y libros y libros y libros, pero muy poco la palabra del Señor. Duran diario hasta horas leyendo un libro, pero no la palabra de Dios. Entonces aquí dice aprenderlos y guardarlos. Fíjense, aprenderlos y guardarlos. ¿Dónde lo vamos a guardar? En nuestros corazones, en nuestras mentes? O sea, recordarlo, guardarlo allí, que nunca se nos olvide. ¿Y para qué es todo eso? Dice, para ponerlo por obra. O sea que yo lo voy a aprender, me lo voy a memorizar para ponerlo por obra. O sea que no queda solamente, bueno, lo voy a memorizar los versículos y ya.
y se quedaron allí en la mente o de repente en el corazón, pero no lo ejecuta. No se pone por obra. Nada estamos haciendo. Está bien porque estamos leyendo, estamos meditando, estamos aprendiendo, pero si no lo estamos viviendo, no lo estamos poniendo por obra, no estamos haciendo las cosas completamente de la manera que a Dios le agrada. Entonces dice aprenderlo y guardarlo para ponerlo por obra. La palabra es para ponerla por obra, para vivirla. Cada vez que yo leo unos versículos, un capítulo de la Biblia, yo allí medito en lo que estoy leyendo. Y yo eso que yo estoy leyendo, yo tengo que aplicarlo a mi vida. Y tengo que ver si eso que dice allí, hay fallas en mí. Si yo estoy faltando en algo con respecto a lo que estoy leyendo. Porque si yo estoy leyendo versículos donde dice que no me debo enojar, que no me debo irar, que el sol no se debe poner sobre mi enojo, sobre mis ojos. Si yo estoy leyendo esas cosas, yo tengo que verme a mí como un espejo. Y yo tengo problemas de enojo y por todo me molesto. Y yo ahí, ¿qué pasa? Medito. Ay, Señor, Padre, perdóname. Perdóname porque de verdad me dicen cualquier cosa y yo de una vez me molesto. O pasa esto y me airo. Padre, si yo tengo este problema. Yo aquí estoy leyendo esto y yo aquí, por lo que veo aquí, yo tengo que cambiar esto. ¿Y qué pasa? Yo tengo que comenzar a trabajar esa área en mí. No es que yo voy a leer por leer, ay, sí, sí, el enojo, la molestia, y ya, pasé la página y a seguir leyendo y a seguir, pero no estoy ejecutando, pero no estoy poniendo por obra nada. Estamos haciendo mal. Y eso es parte de la santificación. Dice la Biblia, ¿con qué limpiar el joven en su camino? Con guardar la palabra. O sea, antes hacía lo malo, pero desde que estoy leyendo la Biblia, yo dejé de hacer lo malo para hacer lo correcto, lo que Dios me agrada. Y así mi vida se va limpiando mi camino. Porque ya yo no estoy haciendo lo que a Dios le desagrada. De eso se trata. O sea que cada día la persona se va santificando. Cuando yo dejo de hacer lo que a Dios le desagrada por hacer lo correcto, allí yo me voy santificando. Pero si no dejo de hacer lo malo, leo y leo, leo y leo la Biblia, leo y leo la Biblia, pero no dejo de hacer lo malo. ¿Qué estoy haciendo? Y nosotros tenemos que meditar, porque lamentablemente en el pueblo de Cristo hay muchas personas así. Hay muchas personas que no leen ni tan siquiera la palabra, leen a veces, porque tienen tantas situaciones en su casa, tienen que limpiar mucho, hacer comida, muchachos, todas esas cosas, tantas cosas, que no les da tiempo de leer la Biblia. Entonces la leen cuando pueden. Y la palabra de Dios dice que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Y es increíble que nosotros nos preocupemos por comer 3 veces al día, preocupada por el desayuno, y los muchachos el desayuno, y mi marido el desayuno, y el almuerzo y la cena. Pero no nos importe, no nos preocupemos por las palabras. Es lo primero, lo primerito, el honrar a Dios. Cuando yo me levanto, lo primero que tengo que hacer es buscar el rostro de Dios en oración y leer la palabra, meditar en ella. Ahí le estoy dando el primer lugar a Dios, estoy honrando a Dios, estoy dando las primicias de ese día, lo primero a Él. Siempre cuando le doy lo primero a Él, le estoy dando las primicias. Lo primero a Él ante todo. Entonces aquí nos manda a que esos mandamientos, esos estatutos, lo que Dios ordena en su palabra, que lo tenemos que aprender. Tenemos que aprender, guardar en nuestros corazones, meditar siempre en nuestra mente, en nuestros corazones, palabra de Dios, para ponerlos por obra, porque tenemos que vivirlo. Entonces, cuando yo decido vivir, porque eso es decisión, Dios no obliga a nadie. Dios, ahí está la palabra de Dios, y cada quien, hijo o hija de Dios, decide si obedecer o no. Si usted decide obedecer, dice la Biblia que en la obediencia está la bendición. Usted va a recibir las bendiciones de Dios porque usted decidió ser obediente.
Pero si la persona no es obediente a la palabra, no la ejecuta, no es obediente, no la ejecuta, entonces no espere las bendiciones. Porque las bendiciones vienen por la obediencia. Pero la persona si está en desobediencia porque no ejecuta, porque no vive la palabra, ahí espere porque va a llegar las maldiciones, de que llegan, llegan. Y no porque yo la esté diciendo, usted dice la palabra. En el libro de Deuteronomio lo dice, capítulo 30. Que delante de ti puesto la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu casa. Dios da el consejo, escoge pues la vida. O sea, que no somos nosotros con libre albedrío que tenemos de escoger la vida o la muerte, la bendición o la maldición. Si a usted le llega la bendición, es porque usted no está siendo obediente. Eso lo está diciendo la palabra, no yo. Pero si yo estoy sometida a la palabra, viviendo la palabra, caminando recto, me van a llegar las bendiciones. Ni siquiera tengo que buscarlas. ¿Por qué? Porque estoy alineada. Estoy haciendo las cosas como Dios manda que las haga. Y dice, el 2, Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb. Veamos qué es Horeb. Horeb proviene de un término hebreo que significa desierto. Y allí fue donde estuvo el pueblo de Israel. También el monte Horeb se le conoce como el monte Sinaí. También como el monte de Dios. Y es la montaña donde estuvo el pueblo de Israel. Y allí fue donde entró en pacto con Dios. Después que salió el pueblo de Israel de la esclavitud de allá de Egipto. Ellos salieron de Egipto y llegaron allí al monte Horeb. Y allí fue donde entraron en pacto con Dios. Y allí en ese mismo monte Horeb fue donde Dios, donde Moisés recibió los 10 mandamientos, las leyes, las reglas e instrucciones para el pueblo antes de continuar su viaje a través del desierto hacia la tierra prometida. Eso también lo podemos ver ahí en Malaquías 4:4 y en Éxodo 33:6. Entonces sigue diciendo, número 3, versículo número 3. No con nuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con nosotros, todos los que estamos aquí hoy vivos. Cara a cara habló Jehová con vosotros en el monte, en el medio de fuego. Yo estaba entonces entre Jehová y vosotros, para declararos la palabra de Jehová, porque vosotros tuvisteis temor del fuego y no subisteis al monte. Dijo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No harás para ti escultura, ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Dice, no te inclinarás a ellas, ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visitó la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Y cuarta generación de los que me aborrecen. Y que hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Vamos a detenernos aquí. Aquí vemos, dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Nosotros hemos visto aquí cómo Dios aborrece la idolatría. Ya hemos hablado antes que la idolatría
no se limita solamente en una estatua, un cuadro, en alguna imagen de acera, de madera, lo que sea, de cerámica. Idolatría es todo lo que le quita el primer lugar a Dios. ¿Por qué Dios aborrece eso? Porque cuando uno cae en idolatría, está desplazando a Dios, lo está colocando en segundo lugar, a un lado. Entonces la palabra del Señor dice que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Entonces, ¿qué está diciendo? Que nuestro amor hacia Dios debe estar siempre en el primer lugar. Cuando tú amas a alguien, siempre le vas a dar lo mejor. Lo mejor. Entonces, cuando nuestro corazón está mal enfocado, amo más a los hijos, allí voy a estar enfocada y yo desplazado. Cuando a mi esposo lo amo más que a Dios, voy a estar enfocada en mi esposo y voy a desplazar a Dios. Cuando yo amo más mi auto, allí voy a estar yo enfocada en el auto. Allí voy a estar enfocada en el auto y voy a desplazar a Dios. Entonces, la idolatría es cualquier objeto, cualquier persona, cualquier cosa que desplace el que le demos el primer lugar a Dios. Entonces eso es pecado, porque Dios aborrece la idolatría. Fíjense que hay otro punto con respecto a la idolatría que uno tiene que tener mucho cuidado. Por ejemplo, cuando a veces se muere un ser querido, nosotros cristianos tenemos que saber que cuando si la persona se murió en Cristo, eso es una bendición. Una bendición. ¿Por qué? Porque está establecido en la palabra del Señor que del polvo fue formado el hombre y al polvo va a volver. Y nosotros tenemos que tener siempre eso claro. Eso es el proceso del hombre. Vivir y morir, volver a la tierra. Pero si se va en Cristo, tu alma va a estar allá arriba con Dios. Cuando la persona muere, queda el caparazón. Ay, no, eso es puro caparazón que vuelve otra vez a la tierra. Pero hay en el pueblo de Dios, hijos, hijas de Dios, que cuando se muere un ser querido, eso se vuelve una idolatría. Por ejemplo, tienen las fotos allí de los difuntos, las personas pues, que partieron de esa tierra, y eso lo tienen como algo sagrado, como una cosa, y se ponen en la foto y se ponen ahí a pedirle a Dios y se ponen como si fuese, o sea, pasan los extremos. Y uno tiene que tener cuidado, hay que tener cuidado. Se tiene de repente de alguien que partió y se tiene ahí la ropa, no la quieren dar, no la quieren regalar, no quiere, la tienen guardada porque tienen que guardarla porque eso era de fulanito. Miren, así ustedes guarden una esclavita, una pulserita, una cosa, que eso es... Entonces, cuando ya se pasan los límites de lo normal, eso se vuelve una idolatría. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso. Porque nosotros más bien tenemos que estar agradecidos. Si alguien partió de nuestros familiares cercanos, agradecidos con Dios y se fue con el Señor. Y eso debe ser gozo. No es motivo de estar deprimidos, porque hasta eso llega una persona que conoce ya la palabra de Dios, a estar deprimido por alguien que partió. Y si esa persona partió con Cristo, ¿cómo va a estar deprimida esa persona? Tenemos que meditar en eso, porque esas son cosas delicadas. Entonces la persona triste, deprimida, y la persona está feliz con el Señor. Entonces el pariente ahí deprimido y triste, y es un cristiano. Tenemos que meditar en eso. Nosotros no podemos ser egoístas. Y la persona partió fue porque ya terminó el tiempo que tenía que estar en esta tierra, ya hizo todo lo que tenía que hacer con el Señor. Y el Señor se lo llevó. Y gracias, Señor, porque se fue contigo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esos detalles, porque eso daña nuestra vida espiritual. Eso abre brechas y el enemigo viene a afligir.
Tenemos que tener mucho cuidado. Entonces dice también, no harás para ti escultura ni imagen alguna cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas. Nada de eso podemos adorar. Nada. No te inclinarás a ellas, ni les servirás. Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visitó la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Fíjense, fíjense, ¿no? Unas personas, vamos a poner unos padres, y tienen problemas con idolatría. Ya sabemos que idolatría no es solamente una imagen, es adorar cualquier otra cosa que no sea Dios. Tenerlo en primer lugar. Dice que visitó la maldad de los padres. ¿Por qué? Porque eso es pecado. Cuando la persona entra en pecado, en desobediencia a la palabra, quebranta una palabra, entra maldiciones a la persona. Entonces dice que él visita la maldad de los padres hasta la tercera y cuarta generación. O sea que los hijos de allí sufren porque reciben esas maldiciones por los pecados de los padres. Entonces allí va la primera generación, los hijos, los nietos, los hijos de los nietos y así hasta la cuarta generación. Sufren porque todas esas maldiciones van de generación en generación. Anteriormente, en el Antiguo Testamento, eso no se podía romper, eso se ejecutaba. La palabra del pecado era muerte. Todas esas maldiciones corrían. ¿Qué es una maldición? Maldición son espíritus que ejecutan en el cuerpo de la persona. Entonces, ¿qué sucede? Antes no se podía orar, reprender, nada. Acuérdense que no había venido Jesucristo para redimir ni nada de eso. Y todo se ejecutaba, todo eso así. Y ahora ¿cuál es la diferencia de ahora? Y ahora el Señor Jesucristo vino, por supuesto, murió, resucitó y nosotros ahora podemos reprender en el nombre del Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios, que nos dio poder y autoridad para hallar sobre serpientes y escorpiones y sobre todo el poder del enemigo, nada nos hará daño. Entonces ahora nosotros podemos reprender y cancelar y anular todo eso. Y se corta en nuestras vidas por medio del Señor Jesucristo, de la obra que hizo en la cruz del Calvario. Pero antes no se podía. Y dice también, y que hago misericordia, versículo 10, y que hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Allí cuando dice es 1000 generaciones, millares, a millares, se refiere a mil generaciones. Fíjense, o sea que si las padres, el ejemplo que estamos haciendo, ellos viven la palabra, son obedientes a Dios, están haciendo las cosas correctas, que las bendiciones vienen sobre ellos, hasta 1000 generaciones. O sea que en vez de venir la maldición, como antes lo explicamos, cae sobre ellos las bendiciones. Los hijos recogen bendiciones, los nietos recogen bendiciones, y así sucesivamente hasta 1000 generaciones. Fíjense la bendición tan grande, el obedecer, el vivir la palabra, el hacer lo que Dios le agrade, no lo malo, sino lo bueno. Dice el 11, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque Jehová no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Entonces aquí vemos tomar el nombre del Dios en vano. Eso consiste en usar el nombre de Dios de manera indebida o irreverente. Y es una transgresión del tercer mandamiento de la ley de Dios, de los 10 mandamientos, este es el tercer mandamiento. Aquí hay algo que quisiera mencionar, que tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Porque hay personas que no se dan cuenta y no saben. Cuando se busca ayuda del internet y todo eso, buscan los 10 mandamientos, en muchas partes no salen como tienen que ser, sino que obvian la parte de la idolatría. No tendrás dioses ajenos, no te inclinarás a ellos. Eliminan todo eso. Entonces tenemos que fijarnos siempre en lo que dice la palabra del Señor. Confirmar con la palabra si eso está bien o no está bien. Entonces dice, por ejemplo, hay algunos ejemplos para que podamos entender que es tomar el nombre de Dios en vano. Cuando la persona blasfema, o sea, es decir, se burla
o denigrar a Dios. Eso es tomar el nombre de Dios en mano. Cuando usan el nombre de Dios para justificar una acción criminal. Miren, hasta los brujos usan la Biblia. Hay personas que van a hacer como dice aquí, una acción criminal, y ahí invocan a Dios. Cuando dicen mentiras, y dicen, ay Diosito, tú sabes que esto es una mentira blanca, una mentira pequeña. Cuando juran falsamente, usando el nombre de Dios para enriquecerse. O sea, involucran a Dios en la situación, y es una situación de pecado, que más bien ofende a Dios. Estamos aquí ofendiendo a Dios, deshonrando a Dios. Estamos blasfemando. Dice también, otro ejemplo es mencionar el nombre de Dios en conversaciones poco serias. De repente están ahí hablando y hablando en doble sentido y meten ahí el nombre de Dios. También es decir que se ama a Dios, pero no hacer lo que Él manda. Ahí se está tomando el nombre de Dios en mano. Hablo mucho de Dios y muy bonito, pero yo no estoy viviendo la palabra, estoy en desobediencia. Y Dios por aquí, Dios por allá, pero yo estoy muy lejos de vivir como Dios quiere que viva. Veamos. 12. Guardarás el día de reposo para santificarlo, como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Acuérdate que fuiste siervo en la tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Pero ¿qué nos dice la palabra del Señor? El día de reposo. Nosotros tenemos ejemplos bíblicos de que el Señor Jesucristo nos guardó el día de reposo. Él fue el que nos enseñó a nosotros a que el reposo, como en los tiempos bíblicos exigía, no se guarda. Vemos que en el Evangelio de Juan, capítulo 5, del 8 al 11, dice, Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. ¿Y quién fue el que lo sanó? El Señor Jesucristo. Y también vemos en el Evangelio según Mateo, capítulo 12, del 1 al 8, dice, en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos le dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que es lícito, lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no le era lícito comer, ni él ni los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Entonces, nuestro Señor Jesucristo nos enseñó que no se cumplía el día de reposo. Había que hacer el bien, había que trabajar, había que salir a evangelizar,
Había que hacer la obra de Dios. Ellos comían, hacían todo. Entonces, nosotros a quién tenemos que imitar, es a Jesucristo, al Señor Jesús. Sí. Dice, honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Fíjense. Honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que te sean prolongados tus días. Porque hay tantas personas que se mueren tan jóvenes, hasta adolescentes, jovencitos. El alargar sus días es una promesa, pero que conlleva el honrar al padre y a la madre. Y que honrar al padre y a la madre, el estar pendiente de ellos. Recuerden que cuando ya los padres ya entran en una edad, ya no pueden trabajar, ya no pueden suplirse por sí solos. Y los hijos tienen esa responsabilidad de que si ya entraron en vejez, tienen que estar pendientes de los padres. Pero si necesitan medicina, comprarles su medicina. Si necesitan comida, comprarles su comida. Si necesitan atender por X o lo que sea, tienen que estar allí pendientes. ¿Por qué? Porque cuando uno tuvo pequeño, ellos nos atendieron a nosotros. Y así es la vida. Después llegan ellos a la vejez y es responsabilidad de los hijos de atender a los padres, de cuidarlos, de honrarlos, de no faltarles el respeto. Vemos hoy en día cómo todo eso se ha perdido. Los hijos hasta maldicen a los padres. Los tratan como si fueran así cualquier cosa. Cosas terribles se ven hoy en día. Por eso es que muchos se van antes de tiempo. Porque esa es una promesa para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien. Fíjate, para que les vaya bien. O sea que de eso depende también. El que los hijos honren a los padres depende para que a los hijos les vayan bien. Para que los hijos les vayan bien y sus días sean prolongados sobre esa tierra. También nos dice, no matarás. No matarás. Aquí dice en no matarás, el versículo 17. Vemos que también en Mateo 5:21 dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Entonces sabemos que esto es Dios aborrece esto. Si Dios ahorita nos manda hoy presente que nosotros tenemos que perdonar, todas las veces que nos hagan daño, nosotros tenemos que perdonar. Dios nos ha enseñado a que nosotros no podemos guardar en nuestros corazones rencor, falta de perdón hacia nadie, porque el mismo Señor Jesucristo nos lo enseñó. Cuando estaba ya en la cruz, antes de morir, ¿qué fue su palabra? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y mira todo lo que le hicieron de todo. Y todavía él dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. O sea que el primero que dio el ejemplo fue nuestro Señor. Y la Biblia también dice que nosotros debemos perdonar a quien no nos ofende para que Dios nos perdone a nosotros. Entonces aquí nos manda a no matar, no podemos hacerle daño al prójimo. Más bien tenemos que Dios nos manda que tengamos misericordia y que oremos por los que nos hacen daño, por los que nos hacen a nosotros maldad. Tenemos que tenerlos en oración más bien, para que la misericordia de Dios se alcance. Y es un mandamiento no matar. Aún una persona haciendo daño a su prójimo es igual a matarlo.
Cuando la persona se pone a hablar mal de la persona, a criticarlo, a hacerle daño con su lengua, con su boca, lo está matando. Hasta ese punto llega. Entonces vemos también que en el 18 habla también del adulterio. Dice, no cometerás adulterio. Vemos que en Mateo 5, del 27 al 28 dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. O sea que cuando aquí nos manda no adulterar, que se sabe que es algo físico, pero el Señor lleva eso más lejos. Pero si aún la codicias en tu corazón, ya pecaste, así no la hayas tocado. Ay, pero yo no la toqué, pero ya pecaste en tu corazón, porque la codiciaste. Eso es pecado. Y aborrece todas esas cosas. El 20 dice, no dirás falso testimonio. Eso también, todo eso es pecado, es delicado. Falso testimonio, el hablar mal de una persona, viendo mentira las cosas que estoy diciendo. Decir, sí, sí, ella lo hizo, cuando es mentira. Sí, ella fue o él fue, cuando es mentira. Todo eso es pecado y aborrece todas esas cosas. Dice todavía el 21. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni desearás la casa de tu prójimo, ni su tierra, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de su prójimo. O sea, prácticamente en general. El desear lo que tiene otra persona, eso es pecado. Y muchas veces escuchamos en el pueblo de Dios hijos e hijas que codician lo que tiene su hermano, su prójimo. Le codicia los dones, le codicia el ministerio, le codicia el carro, la esposa, el esposo. Estoy hablando de la iglesia de Cristo, el pueblo de Dios. Y vemos que el desear lo que tiene la otra persona, eso es pecado. ¿Por qué? Porque Dios le tiene a cada quien lo suyo. Y uno más bien tiene que agregar a alegrarse de las bendiciones que el prójimo recibe. Mire, para que una persona reciba así unas bendiciones que estuvo esperando, usted no se imagina por lo que pasó esa persona. Primero tiene que pasar por el desierto. Dios primero lo pasa por el desierto. Cuando usted ve a alguien que tiene esto, aquello, no se imagina lo que esa persona ya vivió. No se imagina. Cuando usted ve a alguien con un ministerio, usted no se imagina todas las cosas que tuvo que pasar, todos los desiertos, todos los problemas, todas las angustias, todas las cosas que pasó. Porque primero tiene que ser procesado, pasado por el desierto, moldeado todo, para que Dios le dé ese regalito, lo que le dio. Porque Dios tiene que prepararnos, así como el pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel salió al desierto, con promesa de Dios, que le iban a dar a Canaán como posesión suya, todas esas cosas. ¿Qué pasó con ellos? Ellos tuvieron que ser procesados. Tuvieron que ser, ¿cuántas cosas no pasaron al pueblo de Israel en el desierto? 40 años, ¿cuántas cosas? Vivieron de todo. Hasta que por fin llegó el tiempo de ya, de entregarle su promesa, las tierras que se le había prometido Dios. Pero no de una vez. Que quieren, están esperando una promesa de Dios y ya la quieren al mes, ya la quieren. No, primero la persona tiene que ser procesada para que después reciba esa promesa, pasar por muchas cosas. 22, versículo 22. Estas palabras habló Jehová a toda vuestra congregación en el monte de en medio del pueblo, de la nube y de la oscuridad, de la nube y de la oscuridad a gran voz, y no añadió más. Y la escribió en 2 tablas de piedra, las cuales me dio a mí. Y aconteció que cuando vosotros oísteis la voz de en medio de las tinieblas, y visteis al monte que ardía en fuego, vinisteis a mí, todos los príncipes de vuestras tribus y vuestros ancianos, y dijisteis, he aquí Jehová vuestro Dios nos ha mostrado su gloria,
y su grandeza, y hemos oído su voz en medio del fuego. Hoy hemos visto que Jehová habla al hombre y éste aún vive. Ahora pues, ¿por qué vamos a morir? Porque este gran fuego nos consumirá, y oyeremos otra vez la voz de Jehová nuestro Dios, moriremos. ¿Por qué? ¿Qué es el hombre para que oiga la voz del Dios que habla de en medio del fuego, como vosotros la oímos, como nosotros la oímos, y aún viva? Acércate tú, estaban diciendo a Moisés, acércate tú y oye todas las cosas que dijere Jehová nuestro Dios, y tú nos dirás todo lo que Jehová nuestro Dios te dijere, y nosotros oiremos y haremos. Fíjense, oiremos y haremos. Ahí estaban dispuestos. Sí, vamos a escuchar, pero también vamos a ponerlo por obra. Todo lo que Dios nos mande, nosotros lo vamos a hacer. Esa debe ser la actitud de nosotros hoy en día. Y oyó Jehová la voz de nuestras palabras cuando me hablabais, y me dijo Jehová, he oído la voz de las palabras de este pueblo, que ellos han hablado bien, está todo lo que han dicho. ¿Quién diera que tuviera tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Fíjense, que tenemos que tener temor de Dios, guardar sus mandamientos todos los días, para que nos vaya bien a nosotros y a nuestros hijos para siempre. De eso depende. El que uno sea obediente, sometido a la palabra y camine recto. De eso depende, de que nos vaya bien para siempre, a nosotros y a los hijos. Ve y diles, volveos a vuestras tiendas, y tú quédate aquí conmigo, y te diré todos los mandamientos y estatutos y decretos que les enseñarás, a fin de que los pongas ahora por obra en la tierra que yo les doy por posesión. Mirad pues que hagáis como Jehová vuestro Dios os ha mandado. No os apartéis a diestra ni a siniestra. Andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien, y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Fíjense, aún ya entrando en la tierra de posesión, y ellos se rebelaron contra Dios, desobedeciendo, no quisiendo vivir la palabra, como quien dice, ¿qué iba a hacer Dios? Dios los iba a exterminar. Andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis. Nuestra vida depende de obedecer a Dios, de vivir la palabra, de obedecer lo que está escrito allí. Eso depende de que nosotros vivamos, de que tengamos larga vida, y depende de que nos vaya bien. Puede ser, ¿verdad?, que una persona le esté viviendo muchas cosas porque está siendo procesada, porque está pasando por desierto. Pero está la otra parte, que puede ser que le esté yendo mal, está pasando cosas. ¿Es por qué? Porque la persona no está alineada a la palabra, porque la persona está en desobediencia, porque la persona sabe lo que es bueno, pero no lo hace. Y todo eso trae maldición. Andad en todo camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien, y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Entonces aquí vemos, usted quiere bendición, usted quiere larga vida para usted y los suyos, usted quiere que usted sea bendecido y sus hijos. Obedezca a Dios, obedezca a la palabra, obedezca a todos los mandatos, los mandamientos, todo lo que Dios establece en la palabra, vívalo. Pero si usted sabe que está en desobediencia, no exija bendición. Primero alíñese en lo correcto, y usted verá cómo las bendiciones se desatan sobre su vida. Amén. Padre amado, te damos gracias, Señor. Gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Gracias por tu palabra tan hermosa como siempre, Padre. Tu palabra es fiel, tu palabra es justa, tu palabra es verdadera, Señor. Padre, oh Dios, te pedimos que esta tu palabra, Señor, produzca en nosotros frutos. En cada una de las personas que escuchan, Dios, tu palabra, produzca frutos 100 por uno, Señor. Y sellamos esta tu palabra en cada uno de nuestros corazones. Con tu preciosa sangre, Señor Jesucristo, con tu Espíritu Santo de Dios. Gracias, Padre, te amamos, te exaltamos y te glorificamos en el nombre del Señor Jesucristo.